Buenas noches, profesor. Soy la alumna Leider Tizón Cavari del tercero B y en esta oportunidad estaré presentando mi portafolio de matemática. Lo primero que tengo en el portafolio es la carátula de matemática. Lo segundo que tengo en mi portafolio es la carátula de la primera clase que se transmitió por TV Perú, que es de la de progresiones geométricas. Y de acá para adelante vienen las clases, el resumen de esa clase, acompañado con el reto de esa clase. Después viene la carátula y la clase de función lineal. Acá pueden ver la clase y el reto de la clase. Aquí está. La clase de función lineal y de ahí viene el reto de esa clase. De ahí viene la clase de triángulos, la carátula de esa clase y el resumen de la clase que se transmitió por TV Perú, además del reto que dejaron esa clase, que era como hacer dos círculos. Y ahí viene la carátula de la clase de funciones lineales y como fueron funciones cuadráticas y como este tema se transmitió como por 2 o 3 semanas, solo hay una carátula y están todas las clases y los retos que dejaron en esa etapa donde daban sobre estas clases. Luego de ahí viene una clase de radio del área de matemática de título Aprender a manejar las variables cualitativas y cuantitativas. Y aquí está. Luego de ahí viene la clase del día 13 de mayo por Radio Nacional sobre la media, mediana y moda. Y el reto de esa clase. Luego viene la clase de Radio Nacional del día 20 de mayo. Luego viene, como cada clase, la carátula de esa clase y el resumen de la clase del día 27 de mayo que fue transmitida por Radio Nacional. Luego viene la clase de radio del día 3 de junio sobre establecemos regularidades en las actividades de convivencia familiar y el resumen de esa clase. Luego viene la clase del día 17 de junio que también fue transmitida por Radio Nacional. Ahora viene la clase del día 24 de junio que también fue transmitida por Radio Nacional sobre justificamos las formas de organización. Luego viene la clase del día 1 de julio de investigamos las prácticas culturales que promueven una participación ciudadana que también fue transmitida por Radio Nacional. Luego viene la clase del día 8 de julio, que también fue transmitida por Radio Nacional. Aquí está la clase y el resumen de la clase. Luego de eso tenemos la clase que fue transmitida por TV Perú de ubicamos puntos equidistantes en un plano usando la mediatriz con su respectiva carátula. Y esa. De ahí... De ahí viene la clase de Perú de rectas notables de un triángulo y el resumen de la clase. Aquí está el resumen, ahí está el triángulo. Y en esta clase se trató temas como el baricentro, circuncentro, ortocentro, circuncentro. Ahí están los gráficos de esas clases. Por ejemplo, ahí está el circuncentro en un triángulo rectángulo, un triángulo isosángulo y así. También un triángulo acutángulo. Ahí está el circuncentro del triángulo acutángulo. También hemos hallado el baricentro del
triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahí está el baricentro de este triángulo. Y también el incentro del triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Allí están los gráficos. Y también el ortocentro del triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Allí está el ortocentro de este. En el triángulo recto siempre va a ser como acá el ortocentro. Y luego en el triángulo obtusángulo, ahí tenemos la gráfica. No sé si lo notaron, pero acá está el ortocentro. Se fue como trazaron líneas hasta acá, hasta que se unieron un punto que formó el ortocentro. De ahí viene la clase de radio del día 15 de julio. Ahí está con su respectiva carátula. El resumen de la clase. De ahí viene la clase que fue transmitida por TV Perú sobre las sombras y sobre como los lados del triángulo, las leyes como para que el triángulo tenga los lados, como la ley del lado, 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 ángulo, lado y del ángulo, ángulo. La clase, y aquí está el resumen de la clase. De ahí viene el tema de porcentajes que fue transmitido por TV Perú. Aquí está el resumen de la clase. Ahí está. Porcentajes, el reto. De ahí viene la clase de radio del día 22 de julio con su respectiva carátula y el resumen de la clase. De ahí viene un tema que fue transmitido por la señal de TV Perú, que es del IGB y del TIF, el ITS. Ahí viene como la clase, el resumen de la clase sobre los polos y eso. Y ahí viene la clase del día 5 de agosto que fue transmitida por Radio Nacional. Luego la clase de variable cualitativa y cuantitativa. Esa es la clase que fue transmitida por TV Perú, si no me equivoco, sobre variables cualitativas y cuantitativas. La siguiente clase también es sobre lo mismo, variables cualitativas y cuantitativas, ya que está el reto de esa clase. Ya está el resumen de la clase. Luego la siguiente clase que viene es representamos mediante gráficos estadísticos los datos del tema de estudio sobre el quechua. Ya que está el resumen de la clase. Acá el resumen. Y después viene el reto que dejaron en esa clase. Luego la clase del día 12 de agosto, que si no me equivoco fue transmitida por Radio Nacional. Ahí está el resumen de la clase. Luego viene las medidas de tendencia central, que fue una clase transmitida por la señal de TV Perú. Aquí está el resumen de la clase. El resumen de la clase. Y acá sobre qué es la moda, qué es la mediana, qué es la media, y me disculpo por eso, perdón, qué es la mediana y así. De ahí viene la clase sobre la estadística. De ahí creo que viene una clase sobre las encuestas. Aquí está. Sobre las encuestas. Usted mandó como una ficha de las encuestas y aquí están como sobre mis encuestas
sobre las encuestas que estaba haciendo. Aquí están las respuestas de cada uno de las personas a las que entrevisté, y acá la tengo organizado por tablas. Si no me equivoco son de 10 en 10. Acá hay 10, 20, 30, 40. A 40 personas se entrevistó. Y ahí viene la clase de pasos o rutas para conseguir el propósito de la sesión. Sobre esto, que fue la cantidad de educación física que se hacen y etc. Y ahí viene el resumen de esa clase sobre el resumen de esa clase sobre estas tablas de acá, sobre estas tablas de acá, sobre encuestado, edad, masa corporal, género, qué tipo de ejercicio realizas, cuánto tiempo a la semana realizas ejercicio, cuál de estas comidas te parece que comes todos los días, y sobre las emociones que sentías, miedo, tristeza, alegría, molestia. Y aquí es como la clase de ese tema. Acá tenemos como la información organizada en una tabla y el gráfico. Esta es, por ejemplo, de la masa. Acá está la información de los datos que se obtuvo sobre la masa. Aquí está el gráfico y aquí están los datos. Lo mismo con la información del género, de la cantidad de educación física que hacemos, la cantidad de tiempo y qué tipo de ejercicio realizas. También acá tenemos la tabla o las comidas con las que se come. También está ahí la información organizada en las tablas. También sobre la información de cuántas personas sienten miedo, tristeza, alegría o molestia. Luego acá la siguiente clase que dio fue sobre representar las muestras, o sea, representar los datos que obtuvimos gráficamente. Aquí está la clase y aquí están cómo representamos las muestras. Aquí están los gráficos así en forma de círculos. Y acá tenemos como de las 5 de tipo de comida, miedo, tristeza, alegría, molestia, y están representados en forma gráfica. Y ahí usted había enviado como esta hojita, así, para que resolvamos. Aquí está, no sé si puede notar qué clase envió. Bueno, acá dice semana 21, fecha de entrega 21 de septiembre. Y aquí está la solución de esa hoja que envió usted al WhatsApp del grupo. Y ahí viene acá una clase del libro. Yo pensaba hacerlo en el libro, pero como había fallado demasiado, ya no quería usar el corrector, así que decidí imprimirla y aquí está la resolución de esa clase. Ya, la siguiente clase que tenemos sobre datos que conocemos del consumo diario de papa, de nutrientes, perdón. Y esa clase trataba sobre ecuaciones. Ahí está el resumen de esa clase. Aquí está el reto de esa clase. ¿Ya? Todavía sigue el reto de esa clase. De ahí viene... usted había enviado unos ejercicios sobre triángulos, sobre Babilonia y los ejercicios sobre triángulos. De ahí para adelante vienen como todos esos ejercicios que usted envió. Ahí están los ejercicios. Los ejercicios. Más ejercicios aún. Fueron muchos ejercicios, la verdad. Acá los ejercicios. Y ahí vino el tema de ecuaciones lineales, que fue transmitido por la señal de TV Perú. Ahí está el resumen de la clase. Aquí está como unos gráficos de esa clase. Y aquí está el reto que dejaron en esa clase.
Luego la siguiente clase que viene es ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales. Ahí tenemos el resumen de esa clase, todavía más resumen aún, y el reto de esa clase. Ahí no sé si lo puedo apreciar, ahí está. Luego viene una clase sobre ecuaciones que también fue transmitida por TV Perú. Aquí está el resumen de esa clase. Y de ahí la conductora dijo, la profesora de matemática de TV Perú, que era mejor si lo hacíamos en un papel rotulado. Entonces saqué para poder graficar el gráfico que pasó en el televisor. Y aquí está el gráfico. Y ahí sigue siendo la clase, solo saqué este papel para poder graficar el gráfico y acá terminamos con el reto que se dejó en esa clase. Y ahí usted envió como esta hoja al WhatsApp para que resolvamos los ejercicios que acá se plantean y aquí está como yo lo resolví. Y ahí usted envió videos de reforzamiento para hallar el volumen de, por ejemplo, el cilindro, la esfera, y al final de estos videos el conductor dejaba como ejercicios para que practiquemos, y aquí están esos ejercicios sobre un cilindro, un cono, el volumen de la esfera, y acá hay como ejercicios aleatorios. Usted también envió estos ejercicios de acá al WhatsApp para que los resolvamos, y acá está como los resolví yo. Y de ahí viene la semana de reflexión, donde trataba de escribir un compromiso. Aquí está mi compromiso. Y de ahí usted envió un problema al WhatsApp sobre al comer 2 huevos y una taza de almendra, etcétera, etcétera, y dijo que teníamos que resolverlo de los 4 métodos. Acá yo hice del método de eliminación, método de sustitución, método de igualación y el método gráfico. Y ahí viene la clase del 1 de octubre sobre reflexionar sobre nuestros aprendizajes. De ahí viene una clase que fue transmitida por la señal de TV Perú sobre elaboramos un proyecto y construimos un cuadro con papel reutilizable. Aquí está el resumen de esa clase y el cubo que ya se lo mostré por fotos, como lo construí. Obviamente no lo puedo poner en el portafolio porque se aplastaría. Y de ahí te envío ejercicios sobre triángulos. Aquí está. Ay. De ahí viene la clase de elaboramos módulos de Sonove a partir de cuadrados de papel. Aquí está el resumen de esa clase. De ahí te envío de ejercicios sobre cuadriláteros. Aquí está como lo resolví. El resumen de esa clase. Más ejercicios sobre cuadriláteros. Y de ahí una clase de TV Perú con título construimos una pirámide con módulos de papel de reuso. Aquí está el resumen de esa clase y el reto de esa clase. Y de ahí más ejercicios que usted envió. Ay, Dios, no. ¿Qué es? Bueno. Ya, de ahí viene una clase que es como la que trabajamos estas últimas semanas sobre leemos mapas y calculamos las medidas de la superficie de la cuenca del río Piura. Aquí está el resumen de esa clase. Aquí está la clase. Más sigue la clase, el resumen de esa clase. De ahí la siguiente clase de matemática sobre distancias en superficies con diferentes niveles. Y la vista de perfil y vista de frente. Aquí están los dibujos de esa clase, la explicación, el resumen en general.
el resumen y la clase del día de hoy sobre calculamos el volumen de agua de polders. Aquí está el resumen de esa clase. Sigue el resumen. Como nos dieron un problema y el desarrollo de ese problema y el reto que se dejó en la clase del día de hoy. Bueno, esa sería la presentación de todo mi portafolio. Espero les haya gustado. Muchas gracias.